Tercera Guerra Tiránida. Informe 893879 del ciclo lunar actual. Últimas transmisiones del subsector Aurelia, archivadas hace 43,6 años. Por orden de la Santa Inquisición, el subsector es condenado al exterminatus. La flota enjambre emerge por todas partes. La flota del exterminatus se va. Se intentó la defensa, pero las fuerzas imperiales estaban acabadas. Las bajas de la Guardia Imperial llegaron al 94% antes de la retirada. Bajas entre cuervos sangrientos leales, 100%. Se negaron a retirarse. Los tentáculos de Fitos. Los marines espaciales de las Garras Rojas resistieron en el mundo fortaleza de Orax, en el borde de las estrellas necrófagas, a la invasora flota enjambre Fitos. El Leviatán se levanta. La flota enjambre Leviatán ataca en el vientre del Imperio, clavando sus arcillos en los segmentos Tempestus, Última y Solar. Matanza de San Caspalen. La sangre mancha los claustros cuando Leviatán invade el mundo santuario de San Caspalen. Los líderes del mundo son ejecutados y aterrorizados por un asesino tiránido. Rendidos al pánico, las defensas del planeta son presa fácil. La única resistencia proviene de una fuerza de hermanas de batalla que resistieron valientemente durante semanas. Pero incluso ellas fueron superadas cuando una muerte silenciosa atrajo trigones, que excavaron por debajo del bastión sagrado para que enjambres de Ormagantes surgieran de los túneles para inundar las fortificaciones. La pérdida de San Caspalen fue un duro golpe para el Imperio, y sirvió de advertencia de que solo la fe no es defensa contra los tiránidos. El Señor de la Horda regresa. Las victorias más rápidas de Leviatán ocurren a lo largo de una columna de mundos en el sector Odur. En el periodo de un solo año, el Señor de la Horda supervisa la absorción de docenas de mundos, incluyendo Talon, el mundo natal del capítulo de los halcones de la tormenta. La estupidez del orgullo. El supuestamente impenetrable mundo fortaleza de los guerreros de hierro de Forgefane cae ante los tiránidos en menos de una semana. Batalla de Estrella Sangrienta. La flota de batalla última termina en una desastrosa campaña contra Leviatán cuando es emboscada y acorralada por dos flotas tiránidas separadas en el sector Estrella Sangrienta. Tras este ataque, el célebre buque insignia Gloria Imperial es destruido. Un mundo abandonado. El Mecánicus abandona el mundo de Tesla Prime, eligiendo usar sus fuerzas militares para guarnecer Griffon IV. Esto para preparar una defensa desafiante frente a la flota enjambre Leviatán. Menos de 5 años estándar después de la derrota de la flota Kraken en la Segunda Guerra Tiránida, el señor inquisidor Fidos Gridman notó los signos reveladores de otra invasión tiránida en el 997 del milenio 41. Hizo un censo y quemó a docenas de astrópatas en el intento de contactar con docenas de mundos en cada perímetro del Imperio. Lentamente las respuestas y la falta de ellas formaron un patrón, y el venerable inquisidor pudo trazar el curso de la última flota colmena de los tiránidos que llegó a la Vía Láctea. Con el nombre en clave de Leviatán, esta vez los tiránidos se acercaban desde debajo del plano galáctico, atacando desde dos puntos muy espaciados en forma de un par de mandíbulas que se cerraban, cortando grandes porciones de la galaxia para el viaje disforme y la comunicación astropática. A un gran costo en vidas humanas, una fuerza combinada de tropas de la FEDP, 2 regimientos de la Guardia Imperial, los capítulos de los Ultramarines acogidos ya allí, mortificadores de los Astartes y un equipo de exterminio de los Guardianes de la Muerte bajo el mando del Inquisidor Gridman aplastaron a la mitad izquierda de Leviatán en el mundo de Tarsis Ultra. Y así fue la defensa. La mayor parte de los ejércitos imperiales habían llegado pocas semanas antes que los tiránidos. Los veteranos de los Ultramarines se hicieron cargo del adoctrinamiento de la Guardia Imperial y las fuerzas de defensa planetaria del sistema. Esto para combatir a los tiránidos mientras el invierno empezaba a recrudecerse y las flotas en órbita comenzaban a repeler los ataques de las bionaves invasoras. Al poco tiempo empezó a caer la nieve, y junto con los copos una torrencial lluvia de esporas.
Las fuerzas imperiales efectuaron una retirada ordenada ante un enjambre tiránido inimaginablemente vasto para dirigirse al planeta central del sistema, donde tuvo lugar una desesperada batalla final. Tarsis Ultra estuvo bajo asedio durante varias semanas. Los defensores, a las órdenes de Uriel Ventris de la Cuarta Compañía de los Ultramarines, y más tarde del propio Fidus, tan solo conseguían aguantar el empuje de la amenaza alienígena. Sin embargo, a pesar de la letalidad de su defensa, no paraban de llegar más y más alienígenas. Las tornas no empezaron a cambiar hasta que Ventris y su grupo de combate capturaron un lictor de la oleada original. El Magos Biologist Bianco Lockhart, un aventajado científico del equipo de Fidus, utilizó el código genético del lictor capturado para diseñar una plaga biológica que podría acabar con los tiránidos y pudiera ser liberada en el corazón del enjambre. El capitán Ventris decidió encargarse de esta peligrosa labor personalmente y viajó hasta el corazón de la flota enjambre acompañado de un equipo de eliminación de los Guardianes de la Muerte. Ventris llegó hasta la propia Reina Nor y liberó en su interior la plaga de toxinas. Al principio no sucedió nada, y todas las tropas imperiales que aguardaban en el planeta pensaron que no funcionó. Sin embargo, poco a poco los tiránidos comenzaron a atacarse entre sí, puesto que el control sináptico que las dirigía había desaparecido. La contraofensiva imperial sobre la superficie de Tarsis Ultra destruyó miles de tiránidos, y la invasión fue rechazada. Así destruyeron a los tiránidos más cercanos a Terra, y restablecieron el contacto astropático con los mundos entre las fauces de Leviatán. El Imperio había tenido su primera victoria. Pero esta alegría no duró mucho tiempo, pues las indicaciones de que sistemas enteros habían sido tragados por la sombra que los había cubierto llenaron las pantallas de datos del Ordo Xenos. Se enteraron de que Valedor, un planeta habitado en su mayor parte por peregrinos y monjes vestidos con túnicas de tela de saco, había sido consumida en cuestión de horas. Tras el paso de los tiránidos, las naves de sus iglesias y catedrales se habían convertido en lagos de sangre. San Caspalen también era otro planeta controlado por la eclesiarquía y defendido por hermanas de batalla. Habían resistido heroicamente durante varias semanas, pero acabó por caer pocos días antes de que los tiránidos fuesen expulsados de Tarsis Ultra. Ahora su sacrosanta superficie pertenecía a los alienígenas. Sus extraordinarias obras arquitectónicas habían sido destruidas, y sus misioneros devorados fueron transformados en bestias alienígenas. Fidus y sus aliados no podían estar en todas partes al mismo tiempo, y el enjambre se hacía más y más fuerte con cada mundo devorado. Además, no se podían enviar refuerzos desde el este, pues un guaj orco procedente del Imperio de Charadon pretendía sacar partido de la ausencia de gran parte de los efectivos de los Ultramarines en las fronteras de su territorio. El venerable inquisidor Fidus, muy a su pesar, ordenó que se estableciese un cordón galáctico. Su plan consistía en evacuar una serie de planetas que se encontraban en el camino principal de Leviatán y destruirlos para que la flota enjambre no dispusiera de materia prima para alimentar sus bionaves. De esta manera ralentizaría su avance lo suficiente como para que las flotas de Batalla Solar y Tempestus llegasen a tiempo. Por tanto, todos los planetas del otro lado de este cordón serían objetivo de un exterminatus justo en el momento en que los tiránidos descendiesen para alimentarse. Kridman sostenía la teoría de que, de esta manera, el enjambre invertiría mucha energía en controlar un mundo, siendo bombardeados por torpedos ciclónicos y bombas víricas. Al tomar esta cruel e insensible decisión, Fidus había condenado a billones de seres vivos al exterminio. Hasta la fecha, este es el acto de genocidio de mayores proporciones que el Imperio se ha infligido a sí mismo después de la herejía. A la decisión de abandonar cientos de planetas, se opusieron muchos inquisidores. Muchos de ellos exigieron que Fidus fuese declarado excommunicate traitoris. Los detractores de Fidus le acusaron de radical, traidor y estúpido, cuando los mundos devastados fueron conquistados por los orcos que avanzaban por delante de los tiránidos. Se emitió una carta extremis mediante la que se le desposeía de su título y le obligaba a ocultarse como si fuera un criminal de la peor calaña. Sin embargo, la realidad es que el avance de la flota enjambre Leviatán
empezó a ralentizarse hasta convertirse en un mero goteo. Entre los planetas abandonados a su suerte se encontraba Tesla Primus, un planeta antaño controlado por el Mechanicus de Griffon IV, en el que se probaban armas y que ahora se encontraba en manos de los orcos. Los nuevos habitantes orcos estaban contentísimos de encontrar algo fácil de obtener y poner sus manos en un planeta lleno de armamento extremadamente destructivo y poco fiable. Incluso desde el espacio podían verse las grandes explosiones que se producían mientras los orcos probaban sus nuevos juguetes. Cuando las enormes bionaves de Leviatán descendieron sobre Tesla Primus, el Imperio se encontró con una recompensa mucho mayor de lo que podía esperarse. La virulenta guerra entre orcos y tiránidos que se aparecía en los sueños de los astrópatas que aún le eran leales a Fidos, parecía estar cobrándose un gran porcentaje de víctimas en ambos bandos invasores. Incluso en el cercano mundo agrícola de Regent, un planeta pacífico cuya superficie estaba cubierta de campos dorados y poco más, se desarrollaba una guerra de grandes proporciones entre ambas razas alienígenas. Este descubrimiento, junto con lo aprendido sobre el avance de la flota Kraken, resultaron de vital importancia para la estrategia de Fidos. La batalla de Griffon IV. Hubo gente dentro del cordón dibujado por Fidos que no quiso abandonar sus hogares ante el Exterminatus. Aquellos con la influencia suficiente como para desobedecer la orden directa de un señor inquisidor. El inquisidor se sorprendió al enterarse que el Adeptus Mechanicus que había abandonado Tesla Primus fue a defender Griffon IV hasta la muerte. Esto era uno de los principales mundos forja de la galaxia. Se trataba del planeta natal de la Legio Grifonicus, una de las más poderosas legiones titánicas del Colegia Titánica. Gracias a las legiones de Esquitare, los servidores de combate pretorianos y el poder militar de los tecnos sacerdotes, este planeta tenía muchas más posibilidades de sobrevivir al ataque de Leviatán que cualquier otro mundo. El Mechanicus, con la fría eficacia que le caracteriza, se preparó para la guerra en solitario en un sistema abandonado. Así que una batalla de proporciones épicas se desató cuando las esporas micéticas empezaron a caer como la lluvia sobre la superficie de acero del planeta. Legión tras legión, los Esquitari marchaban al unísono y ponían fin metódicamente a progenies enteras gigantes antes de que estos abandonasen siquiera sus esporas. Cuando la lluvia de esporas se volvió más violenta, las unidades de pretorianos de tracción total cobraron vida y empezaron a disparar sus pesadas armas. Sin embargo, a pesar de la férrea resolución de los tecnos sacerdotes y las grandes bajas que sus creaciones estaban causando a los tiránidos, sus fuerzas acabaron por verse ampliamente superadas en número. Fueron abatidos uno a uno hasta que no quedó ninguno para defender las forjas que los habían visto nacer. El planeta quedó desprovisto de vida en cuestión de días. La flota enjambre Leviatán había conseguido dar un paso más. Una cosecha sangrienta. Una solitaria bionave lanza una invasión contra el planeta de Stormvale. El señor Fénix Maugan Ra resiste solo contra el enjambre tiránido y triunfa. La caída de Shadowbrank. Leviatán desciende sobre este mundo cardenalicio aniquilando a los defensores del mundo presa. La enorme escala de la carnicería rasga y abre una antigua falla demoníaca, y legiones de horrores generados por la disformidad se agitan y caen sobre los enjambres tiránidos. No dispuesta a abandonar las reservas de biomasa que han reunido, Leviatán da rienda suelta a su poder sobre los agresores demoníacos. Aunque la mente enjambre no está acostumbrada a luchar contra las criaturas de lo disforme, se adapta a estos nuevos enemigos con una velocidad sorprendente. Amplias hordas de ormagantes y termagantes chocan con legiones de desangradores y portadores de plaga, mientras colosales biotitanes y grandes demonios se acosan en la refriega. Incluso esta gran hueste demoníaca no puede vencer a los innumerables tiránidos. Uno por uno los demonios de Shadowbrank son eliminados, y sus furiosos espíritus son desterrados de nuevo a la disformidad. Atragantados. La flota enjambre Leviatán lucha contra los regimientos de la Guardia Imperial de Catachán en el mundo muerto de Yorn, a pesar de ser inferiores en número. Los Catachán se muestran testarudamente llenos de recursos
y retrasan a los tiránidos el tiempo suficiente para que refuerzos adicionales de la Guardia Imperial y Astartes lleguen al planeta y asesten un golpe mortal contra la flota enjambre. Las tácticas de Gridman. Fidus todavía tenía aliados leales dentro de los Guardianes de la Muerte e inició un plan para detener a Leviatán sin la pérdida de más vidas humanas. Cuando un pecio espacial infestado de Genestealer salió de la disformidad, los miembros de los Guardianes de la Muerte leales a Fidus capturaron una prole en éxtasis. Utilizando la prole de Genestealer capturados, el Inquisidor diseñó una invasión tiránida dentro del sistema Octarius, controlado por los orcos, muy cerca del avance de Leviatán. Las abarrotadas ciudades orcas tan repletas de vida fueron la fuente de una enorme infestación orca, y pronto atrajeron a la totalidad de Leviatán al apretado grupo de sistemas estelares orcos, conocido como el Imperio Orco de Octarius. Y el plan funcionó. Guerra en Octarius. Los orcos estaban jubilosos. Después de todo, ellos viven para una buena batalla. Solo el tiempo diría si las belicosas criaturas finalmente habían encontrado un oponente digno. El primer mundo del sector Octarius en sentir el hambre de Leviatán fue Orrok. Sobre los asentamientos de los orcos los truenos retumbaban y los cielos cambiaban de azul a negro a medida que las bionaves entraban a órbita. Los psíquicos estrambóticos comenzaron a balbucear de miedo. Algo estaba arañando la parte posterior de sus cerebros. Algo con una hambre infinita sobre los orcos como el ojo de un depredador hambriento. La desaparición de Orrok. Millones de organismos guerreros pululaban por Orrok. Para la cultura orca, la mejor defensa es vencer al enemigo hasta la muerte. Por lo que no pasó mucho tiempo antes de que una marea verde se estrellara de cabeza contra el enjambre tiránido que se aproximaba. Miles de aliens de ambas razas murieron en cuestión de segundos, mientras las espadas y los colmillos se hundían en sus cuerpos. Toda apariencia de estrategia se perdió reemplazada por la furia ciega. Aún así, el entusiasmo guerrero de los orcos no pudo vencer al abrumador número de los tiránidos. Al caer la noche, todos los orcos de Orrok estaban muertos. Sus cuerpos fueron reconstituidos y canalizados de vuelta a las bionaves. Esto para crear aún más tiránidos. La muerte había llegado al sector Octarius, el Wag sin fin. Decenas de mundos pronto fueron arrasados por los tiránidos, y cada vez que los cielos se oscurecían, los orcos del planeta daban un gran rugido de deleite golpeándose mutuamente en la espalda y sonriendo ferozmente, ya que por primera vez la lucha llegaba a ellos. La mayor batalla se centró en el planeta de Octaria, en el corazón del Imperio Orco. Miles de millones de orcos y tiránidos se enfrentaron en el terreno montañoso de Octaria, y ambas fuerzas enviaron un flujo constante de refuerzos hacia una guerra de desgaste. El suelo bajo sus pies se convirtió en un manto carmesí de sangre derramada y fluidos alienígenas. Era una violencia completa, incesante e interminable que los orcos adoraban. La batalla por Octaria continuaba escalando, y ninguna de las partes sufría de escasez de tropas. Los orcos fluían desde sectores lejanos para unirse a la pelea del siglo, y las bionaves tiránidas producían oleadas frescas de guerreros tan rápido como podían asimilar la biomasa. Así que en ese momento, cuando la guerra en Octaria se desencadenó, Leviatán se vio forzada a buscar mundos cercanos a los que atacar y cuya biomasa pudiera ser arrojada a la picadora de carne, el enjambre de Garola. En su búsqueda, un puñado de naves exploradoras de Leviatán pasó cerca del mundo de Garola, un planeta rico en biomasa y base de Scarfang, el caudillo pirata de la temida flota de la cicatriz. Esta poderosa y chatarra armada cayó sobre las bionaves antes de que pudieran reaccionar. La flota tiránida había sido destruida por los cañones de Scarfang. Sin embargo, a pesar de la carnicería, una sola bionave rompió el bloqueo orco. Abalanzándose sobre el planeta como un hombre hambriento atacaría un pedazo de pan. Sangre y vísceras alienígenas salpicaron al vacío, pero en su agónica muerte, la bionave envió numerosas progenies de tiránidos a la superficie del planeta. Scarfang se puso triste cuando descubrió que la batalla se había acabado, y decidió unirse a la lucha de Octaria.
así que los pocos tiránidos que habían aterrizado fueron rápidamente aniquilados. El enjambre sobrevive. Por primera vez desde que los tiránidos invadieron el sector Octarius, se encontraron a sí mismos envueltos en una guerra en la que eran enormemente superados en número por sus presas. La horda de Scarfang era poderosa, y de alguna manera los tiránidos sintieron que una guerra de desgaste acabaría con ellos. Como respuesta, el enjambre de Garola se adaptó para sobrevivir. Primero los tiránidos acecharon y cazaron a las patrullas orcas aisladas, pero los orcos pronto empezaron a limpiar la zona en grupos demasiado numerosos, como para que el nuevo enjambre les pudiera hacer frente. Forzados a abandonar su guerra de guerrillas, los tiránidos adoptaron una estrategia más astuta e hicieron frente a los orcos en terreno abierto. Los tiránidos atacaron sin ninguna esperanza de sobrevivir. Cada una de sus acciones era dirigida a maximizar la carnicería. A pesar de los duros ataques tiránidos, los superiores números de los orcos les dieron la ventaja en estas escaramuzas. Sin embargo, cuando los tiránidos estaban a punto de ser superados, de repente comenzaron a cambiar al unísono de la matanza hiperactiva a una retirada apresurada. Los tiránidos se escondieron en cuevas cercanas y se enterraron, al abrigo de las partidas de búsqueda. Al caer la noche, las criaturas sinápticas reunían a los enjambres dispersos en el campo de batalla lleno de cadáveres. Allí los tiránidos se alimentaban de los cadáveres orcos y tiránidos por igual. Esto para luego volver a los pozos de digestión ocultos en las mesetas rocosas del planeta. Lento pero firme, el número de tiránidos empezó a crecer. La furia de Scarfang. Mientras las fuerzas tiránidas aumentaban, cambiaron su metodología otra vez, haciéndose más agresivos y buscando cada vez mayores concentraciones de orcos. Aunque la recompensa de los tiránidos por sus victorias era incrementar lo máximo posible los recursos de biomasa, el incremento de la violencia atrajo al aburrido Scarfang a la superficie para unirse al combate. Donde fuera que se oían los gritos de guerra de Scarfang, los orcos atacaban con vigor. Incluso cuando los tiránidos parecían estar en la cúspide de la victoria, el caudillo era capaz de cambiar las tornas, bramando amenazas sanguinarias que animaban a sus chicos a seguir en la lucha. Los tiránidos fueron rechazados por el pujante frente orco. Poco a poco el enjambre estaba siendo pisoteado hasta la muerte. A pesar del éxito tiránido inicial, había pocas posibilidades de que pudieran enfrentarse a una fuerza unida de orcos de tal magnitud y sobrevivir. Mientras Scarfang siguiera vivo, el enjambre de Garola estaba maldito. Divide y consume. En respuesta, los tiránidos crearon los lictores con el único propósito de eliminar al caudillo. En unos días, los lictores habían rastreado a su eminente presa, pero las manadas de garrapatos de Scarfang frustraron todos los intentos de acercarse lo suficiente para asesinar al objetivo. Aunque eternamente pacientes, quedar a la espera de una ocasión para acabar con él era un lujo que el hambriento enjambre no podía permitirse. De modo que crearon esa oportunidad. Siguiendo rastros de feromonas, una escurridiza marea de hormagantes fue arrojada contra las líneas orcas. Mientras los orcos se levantaban para reforzar con tropas sus oxidadas barricadas, hicieron retirarse a las huidizas masas. La frustración de Scarfang se convirtió en ira, mientras los tiránidos repetían esta finta. Se acercaban desde distintas direcciones hasta dejar a los orcos al alcance de sus armas, para luego retirarse antes de que los pieles verdes pudiesen responder. A la 10ª de estas retiradas, el temperamento de Scarfang no pudo más. Con un rugido, el caudillo ordenó a su turba perseguir a los enjambres en retirada. Pronto un humo negro salió como un eructo hacia el cielo, mientras los camiones y los carros retumbaban hacia el enjambre. Los tiránidos habían tenido éxito molestando al caudillo, separándolo así del grueso de sus fuerzas y atrayéndolo hacia la emboscada. Los tiránidos desplegaron una progenie de venotropos para cubrir a los orcos en una gruesa niebla tóxica. Mientras los orcos seguían su camino, se encontraron de frente con la súbita y secadora niebla. El convoy entero se detuvo, mientras muchos de los vehículos perdían el control y se estrellaban unos contra otros. Tosiendo, aquellos orcos que no se habían ahogado en su propia sangre salieron de los restos de los vehículos.
El propio Scarfan registró el campo de batalla y tropezó con las bestias llenas de tentáculos responsables de crear la nube tóxica. Mientras él descargaba su ira sobre las venenosas criaturas, la niebla retrocedió y los cuerpos destripados de los orcos rodearon al caudillo. Los líctores habían acechado entre la niebla impenetrable y habían eliminado a los orcos uno por uno, hasta que solo quedó Scarfang. Los líctores cerraron filas sobre el caudillo en un silencio mortal. Poniendo en marcha su espada sierra, Scarfang cargó sobre el más cercano con un rugido de desafío. Logró dar 2 pasos, pero una docena de garras como las de una mantis se clavaron en él y lo hicieron pedazos, con Scarfang muerto. No pasó mucho tiempo antes de que los competitivos orcos empezaran a luchar entre ellos para llenar el vacío de poder. Los orcos pronto se dividieron, y las bandas dispersas se convirtieron en presa fácil del unido enjambre tiránido. Cada una fue aislada y destruida en rápida sucesión. En cuestión de días, los orcos de Garola se volvieron ganado. Incluso los tiránidos se hartaron con su carne. El enjambre renace. De los restos digeridos de Garola, el enjambre creó nuevas bionaves y se dispuso a unirse a la flota enjambre en Octaria. La biomasa que había consumido fue destinada a alimentar la siguiente fase de la invasión planetaria. De hecho, la gran cantidad de biomasa que la guerra había generado ya está siendo utilizada por la mente enjambre. Habiendo consumido los recursos necesarios para impulsar su inexorable avance hacia el núcleo galáctico, Leviatán comenzó a dejar atrás mundos presa para que la siguiente oleada de la invasión tiránida los consuma. Estos planetas predigeridos proporcionan zonas de alimentación esenciales para los nacientes flotas enjambre como Hydra y Cronos. Peor aún para las razas en guerra de la galaxia, zarcillos de formidables tiránidos de Octaria, generados a partir de la más potente biomasa orca, están comenzando a desprenderse del huésped principal y penetrar en nuevos territorios. El fin de Gorgo. Un tentáculo de Leviatán llegaba por debajo del plano galáctico para rodear el próspero mundo agrícola de Gorgo. Invaluable debido a sus preciosas cosechas de viñas araña, Gorgo está protegido por una guarnición del 23 Regimiento de Cadia. Sus guerreros altamente experimentados y bien equipados. Sin embargo, incluso estos veteranos no están preparados para la pesadilla que se avecina. Los cañones de batalla y los misiles antiaéreos reducen las oleadas de organismos tiránidos que se aproximan. Pero los cadianos son obligados a regresar rápidamente a la línea obsidiana, un anillo defensivo de bastiones imperiales. Es entonces cuando Leviatán libera sus enjambres de asalto. Los líderes de Progenia y sus manadas de Genestealer son acompañados por masivos arietes biológicos. Estos organismos especializados rompen grandes brechas en la línea obsidiana, abriéndose paso y masacrando a los defensores. En cuestión de horas, Gorgo cae. La batalla por Baal. En los días finales del milenio 41, el tentáculo más grande de la flota enjambre, Leviatán, que jamás haya sido registrado, descendió sobre el planeta Baal, mundo natal de los ángeles sangrientos. Sus lunas gemelas Baal Prime y Baal Secundus también fueron atacados, volviendo a estas batallas de las más sangrientas y costosas de la noble historia de los hijos de Sanguinius. La sombra de Leviatán. Dante, señor de los ángeles sangrientos en ese momento, uno de los hombres más respetados y honrados del imperio, ya conocía desde hace mucho tiempo la amenaza tiránida que llegaba a Baal. Hace tan solo unos meses que el sistema Cryptus, el sistema de mundos fortificados que protegían el acceso al mundo natal de los ángeles sangrientos, se había visto superado por la inmensa flota Leviatán. Baal era ahora el siguiente objetivo, y aunque sus guardianes se encontraban entre los guerreros más poderosos de la galaxia, los ángeles sangrientos no podrían aguantar solos. Sabiendo que el destino del capítulo y quizás el del propio imperio descansaba sobre la defensa de Baal, Dante envió una petición de ayuda a los capítulos sucesores de los ángeles sangrientos, contándoles la ruina que se acercaba al mundo de su querido progenitor Sanguinius. Todos acudieron en su ayuda, desde los feroces desgarradores de carne, hasta los nobles bebedores de sangre, e incluso los salvajes y misteriosas espadas carminias.
Todos y cada uno de los hermanos de batalla serían vitales en la guerra, ya que la enorme flota tiránida era la mayor de todas las flotas enjambre jamás registradas por el Imperio. Cientos de miles de bionaves aparecieron en dirección a Baal, en grupos tan densos que la flota de invasión parecía ser un gran organismo de múltiples extremidades. La flota de los Ángeles Sangrientos les hizo frente con sus números reforzados por la presencia de sus capítulos sucesores a bordo de sus naves. El cielo sobre Baal estalló en una violenta tormenta de fuego, cuando los poderosos navíos de los Marines abrieron paso en medio de los tiránidos, que se aproximaban, lanzando devastadoras andanadas de cabezas nucleares. Sin embargo, aunque valiente, esta acción naval fue inútil, viéndose cercados por pequeñas embarcaciones biológicas y abrumados por la cantidad de misiles orgánicos. Las barcazas y los cruceros de los Astartes fueron cayendo uno por uno, entrando en órbita baja sobre Baal y sus lunas. Las naves de la flota enjambre comenzaron a enviar nubes de esporas y transportes orgánicos a la atmósfera. Mientras se desarrollaba la batalla en el espacio, los defensores de Baal esperaban a las primeras oleadas de tiránidos, tomando posiciones en fortificaciones que databan de la era de la herejía, y que habían sido desenterrados y reconstruidos por los siervos y servidores del capítulo. Baal y sus lunas gemelas se transformaron en campos de exterminio salpicados de reductos de artillería, quedando los atacantes atrapados entre zonas minadas y zonas de fuego cruzado. Contra el enjambre, las primeras oleadas de enjambres tiránidos que cayeron al planeta fueron destruidos por la precisión del fuego de artillería y las abrasadoras ráfagas de Volta, mucho antes incluso de que llegaran a tocar tierra. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, más esporas de tiranocitos llovían desde la órbita baja, abriendo su abultada carne para arrojar organismos guerreros a la guerra. En la 10ª oleada, el suelo era ya apenas visible, más allá de la estampida de blindados cuerpos de quitina. En medio de esta alfombra de carne viva se encontraban criaturas sinápticas inmensas, tiranos de enjambre y gigantescos terbigones que vomitaban más organismos mientras aullaban. Estas cosas horribles dirigieron a los enjambres a su alrededor mientras lanzaban salvas de plasma ardiendo o hacían grandes grietas en las fortificaciones con enormes cantidades de armas. Los Genestealer entraron por estas brechas, llegando a atacar al cuerpo a cuerpo. En la retaguardia de los enjambres tiránidos, una enorme criatura contempló la carnicería observando las tácticas de los Ángeles Sangrientos y ordenando a sus parientes menores contrarrestar cada uno de sus movimientos con una astucia nacida de eones de guerra. El Señor del Enjambre, heraldo de la mente enjambre, había sido engendrado de nuevo para asegurarse de la muerte de los Ángeles Sangrientos. Durante semanas, los vástagos de sanguíneos rechazaron hasta 19 oleadas de tiránidos, luchando con un valor y habilidad que honraron la memoria de su primarca caído. Los bebedores de sangre lucharon hombro con los ángeles descarnados, formando un círculo de cuchillas y bolters contra las falanges de guerreros tiránidos que avanzaban. Los marines de asalto de los Ángeles Sangrientos saltaron al corazón del enjambre enemigo, cazando a los monstruos más grandes y feroces del enjambre, mientras en los valles desérticos quemados por el calor, formaciones masivas de tanques y artillería se enfrentaron con las estampidas de carga de los Carnifex en una tormenta de carne y metal. Sin embargo, por muy valiente que fuera la defensa de Baal, esto no podría durar. Con cada nuevo ataque tiránido, más Astartes y 5 señores del capítulo, de los sucesores de los Ángeles Sangrientos, dieron sus vidas para contener la creciente marea. Sin embargo, a medida que los cuerpos se amontonaban cada vez más, parecía que ese sacrificio no serviría de nada. Baal parecía estar perdido. La gran fisura se abre. Fue en ese momento, en la hora más oscura, cuando una nueva calamidad se desencadenó sobre el sistema Baal. En una cataclísmica erupción de energía disforme, una tormenta de disformidad llamado la Gran Fisura se abrió abarcando toda la galaxia. Los cielos de Baal ardieron con el fuego etéreo de las profundidades del Inmaterium, donde viles y antiguos seres dirigieron su temible mirada hacia el reino material.
La lucha de los sucesores de los ángeles sangrientos que se enfrentaban con todo su odio al enjambre tiránido era feroz. Los demonios abrieron y llenaron el aire con el olor a azufre y a sangre ardiente. Con alabanzas al dios de la sangre, la legión demoníaca de Corne atravesó la grieta, mientras ésta se ensanchaba. Llegaba en cabeza una criatura extraída de la más negra de las pesadillas. Una cosa horrible con alas de murciélago que empuñaba una hacha en una garra y un látigo de púas en la otra. Este era Kavanda, un devorador de almas de Corne. Los hijos de sanguíneos no odiaban a ningún enemigo más que a este, ya que miles de años antes, Kavanda había avivado en ellos la sed roja, la maldición genética que había devastado su legión. Kavanda buscaba para sí el honor de acabar con los ángeles sangrientos, y no tenía intención de permitir que los tiránidos interfirieran antes de que llegara el momento de su triunfo. La horda demoníaca cayó sobre los tiránidos y los defensores de Baal. Derramaron torrentes de sangre sobrehumana y senos por igual. Los guerreros tiránidos se abrieron paso desgarrando a los bebedores de sangre, mientras los desgarradores de carne barrían la tierra salpicada de sangre y aplastaban a los termogantes bajo sus pies blindados. Kavanda acechaba a través de la locura de la batalla, cosechando un terrible peaje en su camino mediante grandes golpes de sus temibles armas. Los astartes defensores, dirigidos por el señor del capítulo Gabriel C. de los desgarradores de carne, retrocedían siendo acosados por todos lados. Solo el sacrificio de los caballeros de la sangre, un capítulo sucesor excomulgado, que sin embargo había sido aceptado como aliado por Dante, permitió que los supervivientes abordaran sus naves y escaparan cuando Baal Prime se vio abrumado por las monstruosidades engendradas por la disformidad. Cuando las fuerzas de Seth se retiraron, vieron por última vez a los caballeros de la sangre lanzándose al grueso en un combate cuerpo a cuerpo, con una ferocidad sin sentido. Estaban completamente envueltos por la locura de la rabia negra. En la órbita de Baal, miles de bionaves de la flota enjambre Leviatán fueron atrapados en la disformidad por la energía empírica o tragadas por grietas en el espacio. Pronto, solo los restos ardientes de la flota enjambre acabaron cayendo sobre la superficie de Baal debido a la atracción gravitatoria. Bajo este furioso infierno, Dante retiró a sus pocos guerreros restantes a las murallas de la fortaleza. El tiempo mismo fue víctima de la creciente locura empírica. Parecía como si la carnicería se prolongara durante años, mientras los senos y los astartes luchaban y se conducían a la aniquilación mutua. En vanguardia, el señor del enjambre entraba a la batalla en una coyuntura vital mientras iba cortando a los marines espaciales con sus sables óseos. Agotado y lleno de dolor, aunque desafiante como siempre, Dante se abrió paso entre los cadáveres senos con su hacha mortalis, buscando la cabeza del señor del enjambre. Bajo el cielo ardiente, los dos lucharon hasta que Dante, sangrando por una docena de heridas mortales, venció a la criatura. Cuando Dante se desplomó, sus angustiados guerreros se esforzaron para alcanzar su cuerpo tendido, mientras los cielos finalmente se aclaraban. La tormenta había pasado y la flota tiránida había sido borrada del cielo. No quedaba ni una sola nave. En su lugar había majestuosas naves imperiales. El primarca Guilliman, el hijo vengador resucitado, había llegado a la cabeza de la cruzada Indomitus. La furia del primarca. Ahora las cápsulas de desembarco y las naves Storm Raven salpicaban los cielos sobre Baal mientras Guilliman y sus guerreros se chocaban contra el enjambre tiránido. Las fuerzas de tierra de la flota enjambre Leviatán aún superaban en número a los marines espaciales, aunque con la muerte del señor de la horda y la destrucción de su flota, los termogantes y los ormagantes volvieron a sus instintos más básicos. Los marines espaciales primaris, una nueva generación de guerreros genéticos nacidos de las bóvedas de Marte, pelearon al lado de Guilliman, desencadenando salvas devastadoramente precisas con sus rifles Bolter, mientras iban despedazando al poderoso ejército Leviatán. Grupos aislados de organismos tiránidos huyeron a los páramos radioactivos de Baal, llegando a costar muchos meses perseguirlos y eliminarlos a todos.
aunque Baal se había salvado. Gravemente herido pero todavía con vida, el capitán Dante dobló la rodilla ante el primarca Guilliman. Este reconoció el noble espíritu de Dante y de sus ángeles sangrientos, ya que habían mantenido viva la parpadeante llama del glorioso pasado del imperio. Su regalo para ellos fue realmente poderoso. Fueron entregados formaciones primarias con el linaje de sanguíneos para reforzar sus devastadas filas. De las naves de la flota enjambre tiránida no había señales. Sobre Valprime no quedó ningún rastro de vida, y los demonios se habían desvanecido de nuevo a la disformidad, dejando tras de sí grandes montañas de calaveras tiránidas amontonadas. Estos Ziggurats formaron el vilipendiado recuerdo de Kavanda, un mensaje sombrío para sus eternos enemigos. Por ahora la amenaza de la flota tiránida Leviatán había sido derrotada, pero los desafíos que esperaban a los ángeles sangrientos estaban lejos de terminar. Dispersados por las estrellas. La enorme flota Leviatán que invadía Baal es dividida en 1000 fragmentos y escupida por las vastas extensiones de la galaxia. Varios centenares de bionaves salen del vacío en el corazón del torbellino y caen sobre la flota pirata de Euron Bloodhair, amo de los corsarios rojos. Otra hueste más grande emerge en medio del sistema Veles, terriblemente cerca del corazón del segmentum solar. Confusas llamadas de socorro recibidas de Velis Prime hablan de frenéticos y aullantes enjambres tiránidos, cubiertos de extraños crecimientos fungoides y blandiendo armas biológicos no registrados previamente. Se desconoce cuántos otros fragmentos de la flota sobrevivieron intactos al cataclismo de Baal. La furia de Leviatán. A raíz de su derrota en Baal, Leviatán lanza una gran ofensiva a lo largo de la frontera sur del segmentum solar. El asalto tiránido se adentra en el núcleo galáctico hasta Bloodfall, el planeta natal de los lobos rojos. Recientemente reforzados con Primaris, los lobos rojos demuestran ser unos adversarios tenaces y letales, hasta que Leviatán desata sus armas más temibles, progenies de biotitanes, engendrados en el brutal horno de la guerra octariana, y enjambres de Genestealer se amontonan en las brechas. Con su fortaleza monasterio comprometida, sin esperanza de salvación y terribles pérdidas, los lobos rojos se ven obligados a retirarse, asegurando así reservas vitales de semilla genética y evacuando sobre sus barcazas de batalla restantes. El último obstáculo. A medida que Leviatán presiona cada vez más hacia la Sagrada Tierra, el primarca Guilliman envía docenas de capítulos primaris recién fundados a las líneas del frente de la Tercera Guerra Tiránida. Fin.